Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Bienvenido a mi canal. Bienvenido a mi clase. Mi nombre es Anel Sosa y en esta ocasión, en este video, te vengo a presentar algunos elementos básicos de la aritmética. Pero específicamente vamos a hablar de la clasificación de los números reales. ¿Qué tipo de conjuntos de números tenemos y cuáles son las características de cada uno de ellos? Ven, acompáñame. Este es un diagrama entonces en el que podemos ver la clasificación de los números. Te voy a poner algunos ejemplos dentro de esta clasificación para que te vaya quedando muy claro qué conjuntos de números son y qué características tienen. Vamos a empezar con los más básicos, que son los números naturales. Los números naturales los represento por la letra N. Viene como con una doble línea, aquí no se ve, pero es como con una doble línea. Y dentro de los naturales tenemos al 1, a los números primos y compuestos. ¿Qué son los números naturales? Los números naturales son enteros positivos. Dentro de su definición es que son los números con los que podemos contar. Cuando tenemos que contar algo, pues es porque ya lo tenemos. Es decir, voy a contar, por ejemplo, una ventana, 3 libros, 4 automóviles, 5 casas, 8 edificios, etc. No voy a decir 0 perros porque pues tengo que contar algo de lo que ya tengo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir del 1 empiezan los números naturales, ¿sí? O sea, el 0 no es natural. Sería entonces 1, 2, 3, 4, etc. ¿no? Entonces, por eso está el número 1, los números primos y compuestos. Pero, bueno, ¿quiénes son los primos y compuestos? Aquí recordemos también un poquito de estos primos. Los primos son números que nada más son divisibles entre sí mismos y la unidad, ¿como cuál? Pues como el 2, como el 3, ¿sí? Esos son números primos, el 2, el 3, ¿sí? El 4 ya no es un número primo. ¿Por qué? Porque el 4 es un número compuesto. Compuesto, pues precisamente porque lo puedes descomponer en algo así como 2 por 2. ¿Sí? Entonces el 4 es compuesto. Otro número primo, pues sería el 5, ¿sí? El 6 es un número compuesto porque lo puedes descomponer en 2 por 3, sería compuesto. El 7 sería primo. El 8 es compuesto porque es 4 por 2. ¿Sí? El 9 también es compuesto porque sería 3 por 3. El 10 es compuesto también. El 11 sería otro ejemplo de número primo. ¿Sí? Entonces, 2, 3, 5, 7, 11 solamente son divisibles entre sí mismos y la unidad. A veces confunden los números primos con los impares precisamente porque aparece este 3, 5, 7 que son seguiditos, son consecutivos impares, por eso a veces se confunde, pero bueno, creo que ya te ha quedado claro por qué es un número primo, porque nada más se divide entre sí mismo y la unidad y no se puede descomponer en otro diferente. Todos estos son números naturales, ¿sí? Y dije 11, es decir, no te quedes también con la idea que nada más es del 1 al 9 o del 1 al 10, sino pueden ser 200, 500, 380, etc. ¿no? Entonces, todos estos son números naturales. Estos números naturales caen dentro de los enteros, ¿sí? Dentro de los enteros están estos que vienen siendo los enteros positivos, pero también tenemos enteros negativos, ¿sí? Que bien, pueden ser estos mismos, 4, 6, 8, pero negativos. Entonces puede ser menos 15, menos 320, ¿sí? Todos los enteros negativos. Y también está el 0. También podrías pensar, ¿cómo que el 0 es entero? Está dentro de los enteros. La definición de un número entero es aquel que no tiene decimales, ¿sí? Que no tiene parte fracción, que es entero. Entonces, pensando en el 0, pues el 0 no tiene decimales, de hecho no tiene enteros, no tiene nada, pero cae dentro de esa definición como entero porque no tiene parte decimal, ¿sí? Entonces sí se considera como entero. El símbolo de los enteros es una letra Z, también como con una doble línea, ¿sí? Ok, todos estos enteros
están dentro de los números racionales. Va, la definición de un número racional es aquel que es el cociente de dos enteros, o sea, la división de dos enteros. Como cuál es un número racional. Pues un racional puede ser 2/3, por ejemplo, 1/4, ¿sí? Estos son números racionales, ¿ok? Ahora, también puedes pensar como que un entero, y no estamos hablando de racionales, bueno, es la división de dos enteros. Piensa en cualquier número de enteros, como cualquiera de estos que acabamos de ver, como el 8, por ejemplo. Si tú le pones un 1 como denominador, entonces ya lo estás viendo como un número racional. Sí es entero, porque el resultado de esa división te da 8, pero también entra dentro de la definición del cociente de dos números enteros. Pero también, aparte de los enteros, tenemos otros números, o sea, aparte de todos esos enteros, tenemos otros números, ¿sí? Todos estos, aparte de todos estos, tenemos a los fraccionarios. Dentro de estos fraccionarios hay de dos tipos, hay los que son exactos y los que son periódicos. Y dentro de esos, pues lo voy a tomar con los ejemplos que te acabo de dar. 1/4 es un número fraccionario exacto, porque recordarás que 1/4 equivale a 0.25. Entonces, este 0.25 es un decimal exacto. Si tú haces la división de 1 entre 4, te da 0.25. Es una división que termina, ¿sí? Entonces, ese sería un ejemplo de un decimal exacto, como 1/4. Y hay otros que son periódicos, como ¿cuál? Pues sería el otro ejemplo que te di, este de 2/3. Este sería puro. Cuando tú divides 2 entre 3, te da 0.6666666. Hay un 6 que se repite periódicamente, ¿sí? Entonces, por eso se le llama un periódico puro. Y periódico mixto, pues sería aquel número que tiene una parte que es fija y otra parte que se repite periódicamente. Y bien podría ser el ejemplo de, no irme tan lejos, 4/3. Y 4/3 es 1.33333 periódico, que tiene una parte fija, que es la del entero, y tiene una parte decimal, que son unos dígitos que se repiten periódicamente. Bien. No mencioné, pero le puse una línea horizontal arriba del número que se repite, y eso significa, pues lo que acabo de decir, ¿no? Que se repite esa cifra periódicamente. ¿Okay? Todos estos números son números racionales, perdón. Todos estos que acabo de mencionar son números racionales. Bien, a ver un segundito, disculpa lo que pasó aquí. Ahí está, perdón. Entonces, todos estos son números racionales, ¿sí? Vamos a ver los irracionales por último nada más. Estos, bueno, si los racionales son los que puede representar como el cociente de dos enteros, pues los irracionales son los que no los puedes representar así, ¿sí? Y a lo mejor te queda muy claro si yo te hablo del valor de pi. El valor de pi nosotros lo usamos normalmente para hacer nuestras operaciones como 3.141592, algo así, ¿sí? Nosotros decimos que eso es lo que vale pi. Aunque en realidad, si tú lo puedes checar en un libro, en tu calculadora, en internet, donde gustes, el valor de pi, pues es lo que te decía, 3.141592, algo así. Aunque nosotros usamos 3.1415 o 3.1416, ¿sí? Los decimales que tiene este valor de pi son decimales que no son exactos, como el 0.25 que veo aquí, que no son periódicos, como estos que veíamos, y que tampoco terminan. Entonces, precisamente, es una serie de números, casi que aleatorios, ¿no? O sea, puedes seguir cualquier número después. No voy a saber cuál es hasta que haga la operación y lo sepa, y nunca van a terminar. Esos son los números irracionales. Entonces, como ejemplos, te dejaría algunos, como el que te acabo de mencionar, de pi,
Y las raíces cuadradas de números que no tienen raíz cuadrada exacta, como la raíz de 2, de 3, de 5, de 7, todas esas raíces cuadradas te dan números con decimales de este tipo, ¿sí? Entonces, así clasificamos a los números reales. También una R con una doble línea. Dentro de los reales están los racionales que sí puedo representar como fracciones, cuyo símbolo es una Q, y los irracionales que tienen decimales bastante extraños que no puedo representar como una fracción, y el símbolo de este, dependiendo del libro que veas, pero algunos es como con una Q, con una comita, es que está un cable para aquí, perdón, es una Q con una como comita, o bien es la I también como con una doble rayita, ¿sí? Esos son los números irracionales. Bien, vamos a ver por último en este video un ejemplo en el que vamos a ubicar esta lista de números que tengo del lado izquierdo dentro de este diagrama. Primero te explico un poco más de este diagrama. En este diagrama está la clasificación de los números reales. Todo lo que está en azul son los números reales, ¿sí? Así lo he representado en conjunto. Y quedamos que se dividía en dos. En los racionales, que sí puedo representar como una fracción, y en los irracionales, que no puedo representar como una fracción. Dentro de las racionales, recordarás que vimos a los enteros, que había los naturales, que son los positivos, y hay otros como el 0 o como los negativos, que están también dentro de los enteros. Entonces vemos todos estos ejemplos y vamos a ir ubicándolos dentro del diagrama para que veas cómo vemos las características de cada uno. Por ejemplo, el 0. El 0 es un número entero, ¿cierto? No es natural porque para que sea natural tendría que ser positivo y pues el 0 no es positivo. Entonces, el 0 quedaría dentro de los enteros, así lo dejo dentro de este conjunto. Luego tengo el valor de pi. El valor de pi dijimos que es un número que tiene muchos decimales, que nunca terminan y que tampoco es una serie de números. Entonces, pi es un número irracional. Acá lo dejo en este conjunto, ¿sí? Luego tengo menos 18, que es un entero, pero es negativo. Entonces, no cae dentro de los naturales, sino sería un entero negativo acá en los enteros. 4.76. Este es un decimal exacto que sí puedo convertir a fracción. Por aquí en unos videos más adelante te explico cómo se convierten estos decimales a fracción. Pero entonces son decimales exactos y esos son racionales, ¿sí? Raíz cuadrada de 7 sería otro número irracional cuyos decimales no terminan, no son periódicos tampoco. 387 es un número entero y positivo, y entonces con ellos sí puedo contar, por lo tanto son naturales. Menos 3/5, este sería un número racional, precisamente es el cociente o la división de dos enteros, de menos 3 y de 5, entonces racional. Este 1.111111 es un número que puedo convertir a racional, como recordarás el de un tercio, cuando se repite una cifra, un número, indefinidamente, infinitamente, entonces sí lo puedo convertir a fracción. Y también en un video más adelante te explicaré cómo se hace. Por último, un medio también es un número racional. Bien, entonces así podemos ver todos estos números, cómo los puedo clasificar dentro de este diagrama. Y ya que los tengo ubicados ahí, yo ya sé que, por ejemplo, un medio está dentro de los números reales, ¿sí? Y dentro de los números racionales, pero no está dentro de los enteros ni tampoco dentro de los naturales y menos de los irracionales. Entonces, ya ubicándolos donde están, ya sé a qué conjunto de números pertenecen, ¿sí? Entonces, espero que me acompañes en el siguiente video porque ahí vamos a ver un poquito más de ejemplos. Pues espero que este video te haya servido para darte más claridad sobre qué características tiene cada uno de los conjuntos de estos
los números de los que ya hablamos, de los números naturales, de los enteros, de los racionales, de los irracionales. Todo esto es como lo básico de aritmética. Es fácil que tú lo puedas identificar siempre y cuando reconozcas qué características tiene. Espero que te haya servido y también si quieres acompañarme en el siguiente video, ahí te voy a dar más ejemplos de cómo distintos números los vamos a ubicar dentro de un diagrama para que veas qué fácil es que los identifiques. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo video.